Ya está grabando este último CIPAS. Voy a pasarles también acá la información para que puedan diligenciar. Entonces ustedes diligencien la asistencia. Listo, ahí ya está. Entonces voy a, no sé, Angélica, si me puede servir nuevamente de monitora. Qué pena molestarla. ¿Me puede confirmar por el chat? Vale, entonces voy a activarla. En caso de que... Listo. Listo, ya, Angélica. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hacer nuestros CIPAS número 13. Entonces, este es el CIPAS final para cálculo diferencial. Para el grupo 10-04-10A, 1142 del periodo 1602. Les recuerdo que pertenecemos al CEAD Acacias. Mi nombre, Tania Milena Bejarano Pardo, es el CIPAS de orientaciones de la evaluación final POC. Ustedes van a presentar y tendrán activa a partir del día de mañana. Fue programado para el 1 de julio, qué pena, a las 7 de la noche. Entonces, correr esto acá un momento. Entonces, las orientaciones, bueno, voy a recordar algunas orientaciones que para quienes pudieron ingresar a la webconferencia, pues de pronto va, o sea, esa parte sí va a estar repetida, en el caso de que pues son cosas que deben de tener en cuenta y no van a cambiar. Entonces, es una prueba objetiva cerrada, por eso se llama POC, en la cual se abordarán como cuestionario de evaluación las temáticas que se han visto durante el curso. Consta de 25 preguntas que ustedes van a resolver y tendrán 120 minutos, es decir, 2 horas, a partir de que ustedes le den clic a iniciar el intento. Deben de tener en cuenta que van a tener un único intento para realizar la prueba y que estará disponible mañana y pasado mañana. Asimismo, les traemos unas sugerencias desde la red de cálculo, las cuales son que tengan pues en cuenta los conceptos abordados a través de las actividades de cada unidad del curso. Entonces, si ustedes tienen, pues pueden tener esto, tanto los CIPAS como sus tareas para que puedan visualizarlas. Deben de contar con una conexión a internet estable y con continuo fluido eléctrico, porque una vez que ustedes inicialicen, si ustedes llegan a tener mala conectividad, el tiempo igual les sigue corriendo. Si se les llega a ir la energía, el tiempo igual sigue corriendo. En caso de que ustedes tengan alguno de esos inconvenientes, por favor hacérmelo saber. ¿Listo? O sea, si digamos que ustedes están en ese momento presentando la prueba y se les va la energía, entonces, o la conexión a internet no les ayuda, entonces me avisan, porque eso sí lo tengo que avisar al director de curso para ver si les puede volver a habilitar o no. Eso no depende de mí como tutora, sino directamente, valga la redundancia, del director de curso, que es el profesor Gustavo. ¿Listo? Entonces, pero sí me lo hacen saber. Deben de estar atentos al tiempo, trae ahí el temporizador. Sin embargo, les aconsejo que también ustedes lo tengan en el celular para que ustedes puedan estar pendientes, porque igual, si se les acaba el tiempo, pues entonces hasta donde ustedes respondieron. Y eso que creo que si no le dan enviar, no les toma los datos. Yo que les daría como sugerencia, cuando vean que se embolatan mucho en una pregunta, pasen a la siguiente. Igual ahí les va a aparecer si la marcaron o no. Entonces,
Ustedes la dejan ahí pendiente y luego se devuelven cuando les queda el tiempo, ¿sí? Entonces, tratar de tener en cuenta eso. Uno a veces pasa igual que quienes se acuerdan cuando presentaron el IFES. Entonces, la idea es yo seguir avanzando porque a veces me quedo en las preguntas y pues estoy perdiendo tiempo para algunas preguntas que pues son relativamente sencillas. Ustedes saben que siempre pues hay unas más sencillas que otras para poder contestar. Entonces, deben de tener en cuenta que también existe la opción de presentar un examen supletorio, que ese examen supletorio, según el Reglamento General Estudiantil, se puede presentar cuando por fuerzas de mayor o caso fortuito debidamente demostradas, es decir, si ustedes llegan a enfermarse o algo, pues tener el soporte. Deben de estar establecidos los términos del Código Civil colombiano y que el estudiante no pueda cumplir con la fecha prevista para la presentación de esa evaluación final, ¿sí? Entonces van a poder realizar un examen supletorio. Deben de tener una previa inscripción en el sistema y el pago de los derechos pecuniarios correspondientes. Entonces, si presentan el supletorio el 13 y 14 de julio, tendrá un costo de 140.000 pesos. Y si la presentan como habilitación, que estaría entre el 16 y al 19 de julio, de 168.000. Entonces, vuelvo y les digo, si por alguna razón tienen inconvenientes, por favor hacerlo saber en el momento que estén presentando la prueba. Igual nosotros como tutores vamos a estar pendientes de los grupos que se tienen por Skype y por WhatsApp, pues de cualquier cosa que pase en este fin de semana, ¿listo? La habilitación, pues tienen la oportunidad de habilitar el estudiante que obtenga una calificación definitiva inferior a 3 y mayor o igual a 2, es decir, que si la obtienen por debajo de 2, pues no podrán habilitar como tal el curso. Cuando la calificación es menor de 2, deben de tener en cuenta que es inhabilitable y que el estudiante puede matricular nuevamente el curso en el periodo que sigue para ustedes. Para aprobar el curso académico, el estudiante debe obtener por lo menos una calificación igual a superior a 3 en la prueba de habilitación. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso también para en qué momento. Igual yo he tratado de conectarme con aquellos que no han enviado actividades o tareas, pero pues ha sido imposible con algunos. Sé que quienes no sé acá creo que no están hoy conectados porque sí sé que hay varias personas que tienen inconvenientes con la conectividad, entonces se les ha dificultado. Entonces la idea es que a uno le hagan saber durante el transcurso del curso. Entonces, de todas formas, si llega a haber algún caso en estos días, pues las personas se deberán comunicar conmigo para yo comunicar esto al director del curso. El estudiante no podrá presentar la habilitación previo pago de los derechos pecuniarios y su oportuna inscripción. Entonces, ustedes de esto tienen menos de los 2 puntos, así de 2, así lo paguen, no les van a dejar habilitar. Entonces, tener en cuenta también eso está tomado del Reglamento General Estudiantil. Entonces, evaluación final. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la prueba final que ustedes van a presentar a partir del día de mañana hasta el domingo. Quienes puedan, ya saben que igual 2 horas y que el tiempo empieza a correrles a partir del momento que ustedes le dan iniciar la prueba. No olviden tener a mano los apuntes, lápiz y papel en caso de que necesiten hacer algunas operaciones. Entonces, la idea de hoy entonces es explicarles los diferentes tipos de preguntas que ustedes van a encontrar y un ejemplo de cada una. Yo ahorita reviso el chat en caso de que tengan alguna duda. ¿Listo? Entonces, este tipo de pregunta es propositiva de evaluación de selección múltiple con múltiple respuesta. Entonces, en este caso,
debemos de tener en cuenta que existe un contexto para la pregunta y es, este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un único enunciado con 4 opciones de respuesta, 1, 2, 3 y 4. Solo 2 de las respuestas, de las opciones de respuesta, corresponden correctamente a la pregunta de acuerdo con la siguiente información. Entonces, les dice que marquen A si 1 y 2 son correctas, que marquen B si 1 y 3 son correctas, que marquen C si 2 y 4 son correctas y marquen D si 3 y 4 son correctas. Entonces, vuelvo y les digo, existe un único enunciado y ustedes van a tener en cuenta que 2 de esas respuestas deben de ser correctas para tener en cuenta que van a marcar, si A, B, C o D, dependiendo del caso de cuáles son correctas. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, en ningún momento 2 y 3 son correctas. Entonces, si ustedes ahí ya pueden empezar de cierta manera a hacer descarte. Igual que en ningún momento 1 y 4 son correctas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo de esto. Entonces, me entregan este enunciado. Dice, es posible encontrar la función de una recta si se conocen 2 puntos de ella. Se tiene la función cuya gráfica es una recta que pasa por los puntos A 1,2 y B menos 2,5. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La primera, la pendiente de la recta es m igual a menos 1. 2. La función de la recta es y igual a menos 3 más x. 3. La función de la recta es y igual a 3 menos x. Y 4. La pendiente de la recta es m igual a 1. Y pues dependiendo de eso voy a marcar A, B, C o D. Entonces, para este enunciado debemos de tener en cuenta que fue lo que abordamos en la tarea número 2, la de funciones, en la cual nosotros hallábamos pendiente cuando nos daban 2 puntos. Yo voy a resolver el ejercicio y cualquier duda que ustedes tengan, ahorita reviso el chat para que me la puedan hacer. Entonces, debemos de tener en cuenta primero que la fórmula para hallar pendiente me dice que m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Bueno, yo acá voy a tener en cuenta que en este punto yo tengo, siempre va a tener x, y. Entonces, esto sería x1 y este sería y1. Bueno, este es 1 y este es 1. Y que acá tengo x2 y y2. ¿Listo? Entonces es lo primero que ustedes, si ven que su enunciado viene con puntos, entonces deben de determinar quién es X y quién es Y, y si le piden que haya la pendiente, pues tener en cuenta la fórmula para pendiente, ¿listo? Asimismo, entonces, como me dice que es Y2 menos Y1, entonces vea, Y2 está en este punto, por eso yo tengo acá 5, menos Y1 que viene siendo 2, sobre x2 que viene siendo menos 2, entonces si ustedes se dan cuenta, paso con todo y signo, ojo porque este a veces es uno de los errores más comunes, no llevarse el signo que acompaña a el valor de x o de y, entonces en este caso x viene siendo menos 2, menos x1 que viene siendo 1. En caso de que acá de que este hubiera sido menos 1, pues tendría que tener menos 1, por si de pronto alguno ahorita tiene la duda. Entonces, y acá aplican ley de los signos, menos por menos, da más. En ese caso que hubiera habido un punto dentro de y, dentro del punto 1 que hubiera sido negativo. Lo que sigo ahora es operando. 5 menos 2 da 3 y menos 2 menos 1, como son signos iguales, los sumo y les coloco el signo que tienen en común. Entonces 2 más 1, 3 con signo negativo. Y como son
exactamente el mismo número, entonces yo lo que puedo es simplificar, 3 dividido entre 3 da 1, pero como este tiene el signo negativo y este positivo, más por menos da menos. Ya sé cuánto vale la pendiente, ¿cierto? Entonces, ya puedo decir que la 4 no es, sino que la primera que se me cumplió, en este caso es, que mi pendiente es menos 1. Quiere decir que mi respuesta va a estar entre A y B, ¿cierto? Que vienen siendo las únicas que tienen que se cumplen o que sea verdadera la 1. Listo. Ahora, como está la otra opción que me dan es la de la función de la recta, entonces tengo que sacar la función de la recta. Tener en cuenta que la función de la recta está dada por y menos y1 igual a m factor común de x menos x1. Entonces, esta y yo no la voy a cambiar, o sea, esa y va a ser mi variable, y la y1 sí va a ser la que tengo acá en el punto. Entonces, para este caso, pues y1 va a valer 2. Y m, que va a ser mi pendiente, que fue la que acabé de hallar, factor común de x no lo voy a cambiar porque es el valor o la variable, y menos x1, que para este vendría siendo 1. Entonces yo acá ya tengo para poderlo reemplazar, y entonces digo y menos 2 igual a menos 1, que fue la pendiente, por x menos 1. Acá ya luego lo que hago es entrar a operar este por este, ¿sí? Entonces, menos 1 por x, menos x, y menos 1 por menos 1. Entonces, 1 por 1, 1, y menos por menos da más. Por eso tengo este más acá. Listo. Como la función de la recta, si veo acá, cualquiera de las dos tiene a y solita, entonces yo tengo que despejar de esta también a y. Para despejar, entonces, este que está con signo negativo lo voy a pasar al otro lado de la ecuación con signo positivo, que es lo que, ay, me quedaron al contrario, es lo que está en este caso. Entonces, esta parte la escribí tal cual, menos x más 1. Entonces, este que estaba negativo, como les decía, lo paso a positivo, y 1 más 2 me da 3, con signo positivo. Entonces, ya lo que tengo es que ver cuál de estas dos me está dando exactamente este valor. Entonces, si ustedes revisan, el 3 está positivo, bueno, acá las dos están con el 3 positivo, pero lo que diferencia es que la 2 dice que la x es positiva, mientras que la 3 dice que la x es negativa. Mi x es negativa, por tanto, esto yo lo puedo, yo acá no lo reescribí, pero lo puedo reescribir como 3 menos x. Es decir, que se está cumpliendo esta que viene siendo la 3. Entonces, para este caso, ¿cuál marcarían? Marcarían la respuesta B, porque se está cumpliendo 1 y 3. ¿Hasta acá alguna duda? Voy a ir un momentico al chat. No sé si de pronto muy rápido hablé. Les voy a ir un momentico al chat para ver qué dudas tienen acerca de esa. Entonces me dicen si alguna duda tienen o queda todo claro. Dice Angélica que no tiene ninguna duda. Dice Diane que tampoco tiene duda. Entonces, ese tipo de preguntas, entonces, deben de, o sea, les toca tener sí o sí lo que es, lo mismo Osvaldo, que tampoco tiene duda, les toca tener sí o sí las, como tal, las fórmulas, al menos ahí para ese ejercicio. Los que asistieron a la webconferencia, el profesor de la webconferencia también hizo algunas con pendientes y puntos. Igual ahorita tengo uno que también trabaja la parte de perpendiculares y paralelos, que no sé si se acuerdan que eso también lo vimos en la tarea número 2. ¿Listo? Entonces,
como hasta ahí está todo claro, entonces vamos a ver otro tipo de preguntas que ustedes van a encontrar en su prueba. Entonces, este tipo de preguntas se llama argumentativa propositiva de evaluación, selección múltiple con múltiple respuesta, donde se hace un reconocimiento teniendo en cuenta el análisis de relación. ¿Qué es lo que ustedes deben de tener en cuenta? Que este tipo de pregunta consta de dos proposiciones, una afirmación y una razón, que van a estar unidas por la palabra ¿por qué? Entonces, la que encuentran de primeras es la afirmación y después del por qué viene siendo su razón. ¿Listo? Entonces, el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para responder este tipo de preguntas se debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones. Entonces me dice, marque A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es una explicación correcta la afirmación. Marque B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. Marque C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y D si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, acá tengo un ejemplo donde el enunciado me dice, es posible afirmar que las rectas f de x igual a 3x más 10 sobre 6 y g de x igual a x medios menos 3 son paralelas. Entonces, ojo, esto que está acá, voy a coger un resaltador, esta parte de acá viene siendo mi afirmación. ¿Listo? Entonces, tengo que revisar si esta afirmación es verdadera o no. Y con este otro colorcito, voy a marcar con verde, esto de acá viene siendo mi razón. Entonces, tengo también que verificar si la razón es verdadera o no. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer para este caso, entonces, vamos a verificar si las rectas son paralelas o no. ¿Listo? Entonces, debemos de tener en cuenta que siempre que la ecuación de la recta debe estar dada como y igual a mx más b. ¿Listo? Donde m viene siendo mi pendiente y es quien está acompañando a la x. Entonces, voy a revisar esta primera. Ustedes ven, esta primera, este f viene siendo mi y acá, en la parte de acá, estaría el término mx más b. Acá en este caso no está separado, sino que está todo siendo un solo término, mientras que si veo esta, yo tengo acá y acá dice x medios menos 3, están separados. Entonces, acá hay un término que está acompañando a la x, que viene siendo la m, y este menos 3 viene siendo la b. Voy a volver tanto a f como a g de esta forma, de la forma de la ecuación de la recta. ¿Listo? Entonces, esta que está acá viene siendo mi primera y yo digo, y es igual a 3x más 3x, qué pena, más 10 sobre 6. Así tal cual me lo dio el enunciado. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como están acá en la parte de arriba sumando y abajo hay un solo número, los puedo separar. Ojo, si estuviera al contrario, no se puede. O sea, si acá en la parte de abajo estuviera sumando, no se puede separar. ¿Listo? Entonces, que son, digamos, de las cosas que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer simplificaciones o separaciones de términos. Entonces, acá lo puedo separar. Un término va a ser 3x sobre 6 más 10 sobre 6. Yo puedo entonces simplificar a 3, le saco tercera a los dos, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Y me dice 1 medio de x. Más
acá le saqué fue mitad. Entonces, la idea es simplificar hasta donde más se pueda. Entonces, mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3. Ahí ya me quedó. Entonces, donde esto es M, acá está mi X y más esto de acá viene siendo la B. Listo, ya sé entonces que para esta primera recta, la M vale ¿cuánto? M es igual a 1/2, que es lo que está acompañando a la X. Listo. Resulta que yo debo de sacar la otra pendiente. ¿Por qué? Porque para que las sean rectas paralelas, pues debe cumplir una condición las pendientes, o para que sean perpendiculares, pues deben de cumplir también una condición. Ahorita les voy a recordar cuál es la condición. Entonces, la otra estaba dada por x medio menos 3. Volví a escribir y lo único que hice fue separarlas, dejar aparte lo que viene acompañando. Acordémonos que esto es como si yo tuviera, entonces la x multiplicando y en la parte de arriba hay un 1. 1 por x, x. Por eso pudieron colocar acá la x solita. Entonces, 1/2 de x menos 3. Quiere decir que esto es m X. Y en mi caso, aunque la B está negativa, igual está cumpliendo con la condición. ¿Listo? Un momentico que creo que me están pidiendo esto, alguien ingreso. Mientras tanto, si hay alguna duda hasta ahí, me pensé que estaban pidiendo ingreso. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O todo claro de qué fue lo que hice? Ahí solamente estoy comprobando cuál es la pendiente. Y solamente estoy revisando la afirmación. Creo que ninguna duda, ¿cierto? Entonces, acá qué puedo decir? Que mi pendiente, para este caso, también va a ser 1/2. M igual a 1/2. Listo, tengo que las dos pendientes para estas rectas son exactamente iguales, pero me están diciendo acá que son paralelas en esa afirmación. Entonces, acá les traigo para recordarles que unas rectas son paralelas, vean, si yo las tengo de la forma y m1x más n o más b, y que solamente son paralelas si m1 es igual a m2. ¿Listo? Me dice que es perpendicular, o sea que se están cruzando, cuando al multiplicar las pendientes me da -1. Teniendo en cuenta eso, entonces me dice que las rectas f de x y g de x son paralelas. ¿Es verdad que son paralelas? Sí, porque están con pendientes iguales. Es decir, que todo este enunciado viene siendo verdadero. Listo. Ahora, tengo que revisar la parte de la razón, porque siempre me dice, revise si la afirmación y la razón son verdaderas. Y ver luego si es correcta la explicación, la razón es una explicación de la afirmación, por lo menos para el caso de A y B. En C me dice que es verdadera la afirmación, pero la razón es falsa. Entonces, acá dice, porque entre sus pendientes se cumple la relación M de F por M de G igual a -1. Esto se está cumpliendo, que M de F por M de G es igual a -1. ¿Sí o no? Voy al chat y reviso.
Me dice Osvaldo que falso, que es igual a 1/4. Al multiplicarlas le estaría dando 1/4, no menos 1, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué puedo decir acá? Entonces, que esto es falso. No se está cumpliendo esto de acá. Listo. Adicional, es mentiras que cuando algo es paralelo van a tener la multiplicación de las pendientes es menos 1. Eso es para cuando es perpendicular. Entonces, en ese caso yo no puedo decir que la afirmación y la razón son verdaderas. Por tanto, esta de A no iría. Entonces, va a ponerle una X, no iría. Bueno, mejor pongamos una X. Entonces, esto no se está cumpliendo. Entonces, ya sé que A no puede ser. Ya sé que B tampoco puede ser porque debían de ser las dos verdaderas, ¿cierto? Acá me dice, la afirmación es verdadera. Si es verdad, y miremos a ver la razón. La razón es una proposición falsa, y es verdad que es falso. La otra decía, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, para este caso, yo tendría que marcar la D. Es verdadera la afirmación, pero que la razón es falsa. Entonces, tiene que comprobar las dos cosas. Tiene que comprobar que tanto la afirmación como la razón sean verdaderas o en su defecto, si una es verdad y la otra es falso. Hasta acá alguna duda de cómo hacer con estas, que es de otro tipo. Acordémonos que la anterior era que se cumplieran dos. Dos de las respuestas que me daban se deben de cumplir. En este caso, debo de verificar si es verdad o no lo que me están diciendo en los enunciados. Voy a ir al chat y revisamos entonces si alguno tiene duda de este tipo de pregunta. Sí, claro, o sea, si ustedes lo pueden tener abierto en ese momento también. Lo que pasa es que algunas cosas, Osvaldo, o sea, si no tienen bastante agilidad en el teclado, pues les va a comer tiempo. Yo que les aconsejaría que de las que tienen dudas, las dejen y sigan avanzando y luego sí comprueben. Por ejemplo, yo ahorita hay un ejercicio que lo voy a comprobar por GeoGebra. ¿Listo? Es más por eso. Es más por el tiempo, porque de pronto el tiempo en algunas no, o sea, lo estarían entre comillas malgastando. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a otro tipo de pregunta. Esta es interpretativa de aplicación, selección múltiple con única respuesta. En la anterior tenían varias respuestas, esta es una única respuesta. Entonces, en el contexto, es un tipo de pregunta que se desarrolla en torno a un enunciado y 4 opciones, A, B, C o D, pero solo una de estas opciones corresponde correctamente a la pregunta. En mi enunciado es: el dominio de una función corresponde a los diferentes valores que se le pueden asignar a la variable x y tiene su respectiva imagen, y y. La imagen viene siendo y. De acuerdo a esto, el dominio de la función f de x igual a raíz de 3x menos 6 es. Les dan las opciones. La A, todos los números reales. La B, los reales mayores a 9. La C, los reales menores a 9. Y la D, los reales mayores o iguales a 3. Es decir, que acá tienen que sacar dominio sí o sí. Por ejemplo, lo podrían hacer por GeoGebra o lo pueden hacer matemáticamente. Pues digamos que no tiene mucho complique, entonces yo lo voy a desarrollar matemáticamente. ¿Qué debo tener en cuenta? Que me dicen que la función es raíz de 3x menos 9.
Ojo, si lo van a hacer por GeoGebra, fíjense bien en esto, si les llega a salir radical, porque a veces van en GeoGebra y lo colocan solamente hasta acá y se salen y lo otro lo dejan por fuera del radical. Ya no sería la misma función. Entonces, por tanto, ya el resultado que ustedes marquen pueda que esté acá dentro de las opciones, pero va a estar mal porque no es realmente la función a la que le están pidiendo hallar el dominio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues primero que todo lo que está dentro de un radical, siempre que yo trabajo radicales, nunca el número puede dar negativo, porque si me da dentro de un radical negativo, si ustedes quieren lo comprueban con la calculadora, que les va a salir ¿qué? Que es un error matemático o que no se puede sacar ese radical. Entonces, como primera opción o la condición que deben de tener es que siempre van a ser mayores o iguales que 0. O sea, 0 sí les puede dar, pero nunca un número negativo. Entonces, lo que hago es tomar lo que está dentro del radical, que en este caso es 3x menos 9, y digo, o lo igualo a mayor o igual a 0. La idea es saber cuál es el dominio, es decir, saber los valores que puede tomar la X. ¿Cómo hago eso? Lo hago despejando a X. Entonces, en primera instancia, este menos 9 lo puedo pasar al otro lado. Como está negativo, va a pasar positivo, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, 3x mayor o igual a 9. Ahora, necesito dejar sola la X. Entonces, ojo, acá estoy multiplicando. Cuando está multiplicando, así yo no vea el signo de multiplicación, cuando están así uno al lado del otro es multiplicación. Si estuviera, por ejemplo, acá, 3 sobre X, esto significa que está dividiendo. Entonces, acordémonos que si está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, en este caso, como está multiplicando, lo paso a dividir. Es decir, que las X deben de ser mayores o iguales a 9 tercios. Lo que voy a hacer entonces es simplificar. Entonces, si simplifico, les estaría dando 3, ¿cierto? 9 dividido entre 3, 3. O 3 por 3, 9. Entonces, X mayores o iguales a 3. ¿Y cuál viene siendo mi respuesta? Esta decía todos los reales, es mentira, no puede ser. Bueno, esta sí por descarte, ya saben que no se podía hacer todos los reales porque los reales, todos incluyendo los negativos, ya sabemos que no puede dar un negativo, estaba entre estas tres opciones, pero ya nosotros hallamos el valor de X y sabemos que la respuesta viene siendo la D. Hasta acá alguna duda, lo que les digo, lo pueden hacer por GeoGebra, sí, tengan cuidado cuando la van a escribir en GeoGebra. Voy nuevamente al chat a ver si existe alguna duda respecto a este tipo de pregunta, selección múltiple con única respuesta. Estas son como las más comunes. ¿No están viendo mi presentación? Ah, vale. De pronto, ¿sabe qué fue, Osvaldo? Esto tuvo que haber sido la conectividad. Debe ser que está molestando donde te encuentras porque no sé si el resto de compañeros. Kevin, ¿tiene alguna pregunta? Cuéntame cuál es la pregunta. Me dice Angélica que sí. Sí, Kevin. Esto quiere que le active el micrófono, Kevin. Ay, Kevin se sale. Si quiere que le active el micrófono, me dice y se lo activo, Kevin. Veo que está levantando la manito. ¿Le activo el micrófono?
Sí, ya la vuelvo a colocar. Kevin, ¿me cuentas? Activo el micrófono para que me puedas hacer la pregunta. Esta era el enunciado de esa única respuesta. Tengan en cuenta que si son radicales, nunca puede darlo de adentro, o esa X nunca puede tener un valor negativo, ¿listo? Tener en cuenta eso. Ahí lo que hago es despejar el valor de X. Voy a ir un momentico nuevamente al chat para ver si Kevin ya me escribió si quiere que le active el micrófono. No se les olvide diligenciar la asistencia. No tiene habilitado el chat, Kevin, tan raro. Porque el chat sí creo que... Ya lo reviso, esperen un momentito. Voy a revisarle a Kevin el chat. Bueno, se supone que todos tienen, pero le voy a permitir que... Ahí tiene activo el micrófono, Kevin. Profe, buenas noches y compañeros. Profe, mi pregunta es la siguiente respecto a la evaluación como tal. Lo que pasa es que la profe nos decía que podíamos usar GeoGebra para comprobar y eso, pero si nosotros dejamos en segundo plano la prueba y abrimos otra pestaña, la prueba no se, el intento no se pierde o no se... Esto, lo que pasa es que les sigue rolando el tiempo. Y lo que uno les aconseja es que si van a abrir, ahora lo abra como incógnito. Pero entonces les consume tiempo. Es más eso, el tiempo que les consume. Entonces, pues tratar de que lo que vayan a comprobar por GeoGebra sea lo que tengan mucha duda, pero en lo posible tratar de resolverlo, o lo que les digo, dejarlo para el final, para que puedan comprobar, porque siempre son 25 preguntas, 2 horas. Igual, va a haber preguntas que son muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, como la de, digamos, esa que es solamente pues hallar el valor de sencillas entre comillas, ¿no? Hay unas que, digamos, si es única respuesta, son un poco más sencillas que aquellas que yo tengo que analizar la razón y la afirmación son verdaderas. Esas me gasto un poquito más de tiempo mientras reviso. Y a eso me refiero de pronto como en la complejidad de las preguntas. Vale, profe, comprendo y tengo otra preguntita, si se puede. ¿Sí? Lo que pasa es que estuve viendo el correo y es un solo intento. Sí. Pero pues los compañeros, mi internet no es como muy bueno. Entonces, si me llega a presentar fallas y se me sale el intento, pierdo el intento, ¿qué puedo hacer? Esto cuando iniciamos la reunión, Kevin les decía que si llegan a tener algún inconveniente, por favor me lo hacen saber, le toman pantalla y me envían eso para yo poder decirle al director del curso. Vale, profe, muchísimas gracias, le agradezco. ¿Listo? Vale. Voy a deshabilitarle el micrófono, pero cualquiera que necesite me dice y yo vuelvo y le habilito. Levanta la manito y le habilito el micrófono. Listo, entonces, digamos entonces vamos a ver otro tipo. Este tipo de pregunta es interpretativa, de evaluación, selección múltiple, única respuesta. Este también tiene con una sola respuesta. Entonces, este es el enunciado. Me dice que, bueno, ahí me salió antes, me dice, calcular la derivada de f de x igual a x menos b, que pena, por cx menos d, siendo a, b, c y d constantes.
Bueno, acá se me pasó, pero entonces esto sería A, esta sería mi respuesta B, esta sería mi respuesta, bueno, pero y la ponemos en mayúscula porque pues obviamente no las van a encontrar en minúscula para que no se confundan con los de las variables. Entonces, esta sería la A, esta sería la B, esta sería la C, esta sería la D. Listo, entonces cuando tengan derivadas, ¿qué les aconsejo? Tengan la tablita para que ustedes puedan identificar cuál es la derivada o cuál es la regla que ustedes deben de aplicar. En este caso, mi función viene dada por una multiplicación. Está separado por paréntesis, donde esto viene siendo U y esto acá viene siendo B. Ya saben que si ustedes quieren, sacan por aparte la derivada de U y la derivada de B. Yo en este caso lo voy a hacer de corrido porque no tengo números, entonces pues considero que es un poco más fácil de sacar la derivada. Me dice mi función, la estoy reescribiendo a x menos b que multiplica a cx menos d. Entonces, acá lo que hago es reescribirla, pero teniendo en cuenta esta regla que viene siendo la de, espero que este es muy oscuro, la de multiplicación, esta de acá, fue la que yo tuve en cuenta. Yo no lo tomé como U y B, sino que lo que hice fue reescribirlo. Entonces acá me dice la derivada de U respecto a X. Esta, como ya les dije, yo lo tomé como U, entonces lo que hago es escribirlo a X menos B prima. O sea, sé que esto lo voy a derivar por BX. Escribo tal cual. Más U sin derivar. Entonces vuelvo y reescribo esta parte por V derivado, entonces X menos D prima. Si se dan cuenta, ahí todavía no he derivado, solamente indiqué que debo de derivar para hacer el proceso ahorita. Debemos de tener en cuenta que me dicen que A, B, C y D son constantes. Para ese caso, debemos de revisar estas dos, que si Y es una constante, la derivada va a ser 0, pero que si Y está acompañada por una constante y una X, la derivada viene siendo la constante por la derivada de la X, ¿sí? Es decir, que para este caso, este primero de acá, la derivada de AX, A es constante, lo paso tal cual, X, la derivada de X, pues acá también me la dan, véala acá, es 1, y A por 1 es A. Como dice menos B, ya sé que es 0, entonces no lo escribo, por esta que es V sin derivar, lo escribo tal cual. Acá, más U lo escribo sin derivar, y derivo esto que está acá. Me pasa lo mismo, C es constante, lo bajo, la derivada de X es 1, C por 1 es C, y la de D es 0. Yo acá por lo menos no hice un paso a paso. No sé si ustedes necesiten que les haga el paso a paso. Ahí no lo hice, pero ahorita reviso el chat si alguno quiere que le haga el paso a paso. Y lo que hago acá es operar. ¿Listo? Entonces, esto por esto, este por este. Les digo, A por CX, ACX, porque son constantes, no sé cuál es el valor, y A por D, más por menos da menos. Acá, este por C y este por este. Entonces, acá aunque están al contrario, o sea, está la derivada por fuera, entonces multiplico C por AX, acá lo tengo, ACX. Acordémonos que el orden pues no tiene ninguna relevancia porque es una de las propiedades de la multiplicación. El orden no altera el resultado. Y menos, porque este está positivo, más por menos da menos, C por B, este de acá.
¿Qué es lo que tengo ahora que revisar? ¿Cuál de estas respuestas es la que me está dando a mí? Entonces me dice, AC, bueno, ya sé que la A la descarto porque no me dio nada con BD. Acá ya no puedo hacer nada, o sí puedo hacer algo. ¿Alguno que me diga? Podría sacar como factor común a AC, ACX, factor común de, bueno, pero no, igual no les daría 1 menos D, o sea, no tendría, digamos que en sí, relevancia que saquen un factor común. Voy a revisar si alguna de las otras lo tiene tal cual. Dice ACX. Debo de tener dos ACX positivos. Este está ACX positivo, este está ACX positivo. Es más, no necesitaría comprobar lo otro porque vea, si yo reviso, aunque la D tiene ACX, las dos están negativas y es mentira que ellas son negativas. Sin embargo, voy a revisar, dice menos C, menos BC. Ya, acá está, menos CB o BC. Luego les digo que el orden no me va a variar la respuesta. Y ahora menos AD, vean, menos AD. ¿Listo? Entonces, es decir que para este caso, la respuesta sería esta de acá, que viene siendo la C. No sé si tengan alguna duda, voy a revisar el chat. Voy a dejarlo un momentico para que lo puedan revisar y ya paso al chat. Listo, voy entonces a revisar el chat a ver si tienen alguna duda de esta, que es de derivadas. Bueno, sacando factor común le daría 2 ACX menos D, pero entonces si Osvaldo por lo menos la hizo, pero si veo, no tengo en ninguna esa opción. Si revisamos, ninguna me da la opción que escribe Osvaldo que él hizo lo de sacar factor común. Entonces, por eso no me servía sacar factor común. No sé si hay alguna duda hasta acá. Sí, deben de tener en cuenta las opciones que les están dando en las respuestas. Por eso les decía que, por ejemplo, para este caso, yo ya sé que la A no es, o sea, porque en ningún momento tengo solamente menos BD. No me serviría esa, ya esa descarto. Yo les aconsejo, resuelvan y empiecen a ver qué opciones pueden descartar, ¿sí? Yo por eso hice, primero descarté esta, luego dije, bueno, un factor común. Voy a revisar si al sacar factor común me queda un 2 por fuera. Entonces, al revisarlo, pues dije, no, o sea, así a simple vista ya me di cuenta que no quedaba un 2 por fuera. Y que fue lo que ustedes hizo, Osvaldo, de sacarla completa. Yo ahí no la saqué completa, pero usted sí lo hizo y el factor que le da por fuera no es un 2. Ya no me quedaba sino en la opción C y D. Por eso entré a revisar los términos. Y como les decía, yo revisé que tengo dos ACX y que los dos están positivos. Revisé a C, los dos están positivos. Revisé a D y los tiene negativos. Solo con eso ya sabía que esa opción no era. Sin embargo, seguí revisando y veo que menos BC, entonces menos BC, ¿sí? Abajo decía más BC.
pues no me servía más de C. Por eso ya sabía que mi respuesta era la C, sí, pero sí debemos de revisar qué es lo que nos está dando como respuestas. ¿Alguna duda hasta ahí? Como les digo, les aconsejo tener la tablita de las de las reglas. Continuamos entonces. Entonces, me dice Diana que sí puedo continuar. Dice Osvaldo también que sí, Angélica también que sí. No asumo que las otras personas pues también entendieron. Entonces, vamos a revisar este tipo que es argumentativa, síntesis y análisis de relación. Voy a revisar entonces si tienen alguna relación. Nuevamente les vuelvo a recordar cuál es el contexto. Dice que este tipo de pregunta consta, qué pena, de dos proposiciones, una afirmación, una razón, que están unidas por la palabra por qué, que el estudiante debe examinar la veracidad de cada proposición y la relación teórica que las une. Para este tipo de pregunta debe leer toda la pregunta y señalar la respuesta elegida de acuerdo con las siguientes instrucciones. Entonces, tener en cuenta que puede marcar la A si la afirmación y la razón son verdaderas y la razón es explicación correcta de la afirmación. B si la afirmación y la razón son verdaderas, pero la razón no es una explicación correcta de la afirmación. C si la afirmación es verdadera, pero la razón es una proposición falsa. Y D, si la afirmación es falsa, pero la razón es una proposición verdadera. Entonces, me dice el enunciado, dada la función f de x, dada por, acordémonos que esto significa valor absoluto de x sobre x, siendo x diferente de 0, y 1 siendo x igual a 0. Se puede afirmar que f es continua. Esto que está acá significa todos los reales excepto el 0. ¿Listo? Entonces, ella es continua en todos los reales excepto el 0. Tengo que primero verificar si esto es verdad, que esta función es continua en todos los reales excepto el 0. Y luego si reviso esta parte del límite que me está diciendo. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es de la función es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí es donde Osvaldo, que fue una de las personas que me preguntó lo de GeoGebra, yo en ese caso utilizaría GeoGebra porque es una función a trozos y se me hace más fácil ver la gráfica para poder revisar si la afirmación es correcta y poder revisar si los límites en la izquierda es igual a 0. ¿Listo? Entonces, acá sí me voy a salir un momento de el Bueno, yo la tengo aquí, ya la había hecho, pero vuelvo y la hago. Yo acá la tengo hecha, sin embargo, voy a borrar y voy a volverla a hacer para que ustedes den cuenta cómo la desarrollé. ¿Listo? Entonces, acá, ya tengo GeoGebra y me dice que mi función, bueno, voy a reducir un poquito. Entonces, tener en cuenta que me dice que intervalo es una función a trozos, entonces acordarnos que las funciones a trozos se escriben con la palabra o las denoto con la palabra sí. ¿Listo? Entonces sí, y voy a revisar.
¿Cuál me sirve? Si condición entonces o si condición entonces si no. En este caso me están dando dos opciones en mi función a trozos. Significa que si se cumple lo de arriba, teniendo en cuenta que x es diferente de 0, entonces, o si no se cumple, qué pena, si no se cumple lo de arriba, entonces va a ser 1 cuando x sea igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es utilizar esta de acá. ¿Listo? Entonces digo, sí, la condición es que x sea diferente de 0. Entonces, ustedes van a escribir x y acá el diferente está en este, diferente de 0. Entonces, se van a desplazar. ¿Qué es lo que va a decir? Que valor absoluto de x sobre x. Valor absoluto de x salen del valor absoluto dividido en x. Si no, es decir, si es diferente, ¿qué valor va a tomar? Va a tomar el valor de 1. Y damos Enter. Esto es exactamente esto que está acá. Valor absoluto de x cuando las x son diferentes de 0 y va a ser 1 en caso contrario. ¿Sí? Eso es lo primero que ustedes deben de hacer. Entonces yo acá voy a correr un momentico y lo voy a poner más grandecito para poder observar bien. Ahí. Ahora no me deja correr. No, me está dejando. Ya, ahora sí. Esta va a ser mi función. ¿Sí? Entonces, esto si me doy cuenta, yo me puedo desplazar acá y lo puedo mover. Y vean, voy a revisar y puedo revisar que mi función está dada o que solamente tiene una interrupción acá en el eje donde la x vale 0. Es la única forma de que tenga una interrupción. Entonces voy a revisar cómo me decía el enunciado, porque ella ahí no es continua. Ojo, la función en sí no es continua, pero me dice, se puede afirmar que f es continua en los reales diferentes de 0. Entonces, volvemos a GeoGebra y revisamos. Si es verdad que es continua, sí, así, inclusive lo pueden poner mucho más pequeñito para que vean si en algún momento, ahí ya lo disminuí bastante, y siempre va a estar continua. Es decir, que esa afirmación es verdadera. Así listo, ya lo puedo comprobar y yo puedo decir que esto es verdadero. ¿Listo? Esto es verdad. Sin embargo, me dice ahora que debo de comprobar la otra parte, o sea, mi razón. Ahí solamente estoy comprobando que es verdad la afirmación. Dice, porque el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque sé que por la izquierda en la parte de arriba tiene un negativo, quiere decir que es por la izquierda, cuando el límite tiende a 0 por la izquierda es igual a 0. Entonces, vamos a revisar si es verdad. ¿Veis? Ya. Revisamos acá otra vez y revisemos por la izquierda. Esto viene siendo por la izquierda. ¿Listo? Entonces, por la izquierda, es verdad que cuando reemplazo a x en 0, ¿me da 0? Vea que no, me está dando menos 1. Es menos 1, es decir que eso es falso. Sin embargo, si ustedes quieren, lo pueden sacar, ¿sí? Límite por la izquierda. ¿De quién? De la función. ¿Quién es la función? F de x.
¿En qué valor? Me está diciendo que lo evalúen 0. ¿Y cuánto les dio? A menos 1. Es decir, que esta afirmación que me está dando acá es falso. Esto no es verdad que cuando yo lo evalúo por la izquierda, me da 0. ¿Listo? Entonces, acá, para este caso, pues también vendría siendo la C. No es verdad que el límite cuando X tiende por la izquierda va a ser 0. Entonces, para estos casos, sí les recomiendo hacer GeoGebra o utilizar por GeoGebra, porque si no, no sé si se acuerden que esto es como nosotros hicimos en la tarea 3, el ejercicio de aplicación, que tendrían que sacar límites por la izquierda, límites por la derecha, hacer una igualación y sacar las dos ecuaciones, hallar el valor de X y revisar si se cumple o no la continuidad. Entonces, es mucho más dispendioso si lo van a hacer escrito. Lo que pasa es que pues para la tarea ustedes les pedía que lo hicieran de manera escrita porque ese era el ejercicio de sustentación, pero acá como no les está pidiendo el procedimiento como tal y si el tiempo los apremia, entonces esos por lo menos sí les aconsejo que los hagan por ¿por qué? Por GeoGebra. Lo mismo que también si llega a salir alguno de derivadas de orden superior, lo pueden también desarrollar por GeoGebra. ¿Listo? Voy a ir al chat a ver si tienen alguna duda. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, no sé si tengan alguna duda. Osvaldo, Angélica, Osvaldo dice que no, Haider, Jainer, Luz, María, Diani, Kevin. Dice que también no, que tampoco tiene dudas. María dice que tampoco. Listo. Entonces, bueno, ahí venían las preguntas, si tenían alguna pregunta y pues con eso finalizaríamos las orientaciones para esta prueba que tienen el día de mañana. Entonces, vuelvo y les digo, mi consejo es solamente utilicen GeoGebra cuando el ejercicio matemáticamente es mucho más complejo desarrollarlo que ir a graficarlo, porque igual graficar pues también toma su tiempo, ¿listo? Y pues ya saben que en GeoGebra depende de si ustedes la escriben bien o no, entonces revisar muy bien qué es lo que les está diciendo en el enunciado para que no vayan a cometer errores a la hora de digitar. Si yo digito mal, pues GeoGebra me va a dar la respuesta de la función que yo digite, no así yo esté pensando en la función que me están dando el ejercicio, si la digito mal, pues él me va a dar esa que digité. Y tener cerquita la tabla de las reglas, tener claro cuál es el concepto de límites, tener claro cómo se halla el dominio, ¿sí? Los apuntes los pueden tomar, los pueden ustedes utilizar, entonces para que puedan ustedes presentar la prueba y ya saben que si tienen algún inconveniente, ya sea de energía o de conectividad y dieron iniciar a la prueba, deben de tomarle evidencia a la pantalla y enviármela para poder yo hablar con el director de curso.
O sea, no me puede que, por ejemplo, yo no, o sea, voy y le escribo al tutor y le digo, no, es que no me pude conectar porque hubo problemas de conectividad, pero no tengo una evidencia, no se lo van a recibir porque es la prueba final, ¿sí? Entonces, que le salga ahí para que puedan, y pues estar muy concentraditos, lo que les decía, si tienen en el celular, también cronometren el tiempo para que tengan en cuenta, que serían así como mis recomendaciones. Entonces, si no tienen ninguna otra duda, hasta ahí yo ahorita subo la grabación a YouTube y se las paso para que igual la puedan revisar en caso de que necesiten revisarla. No, a ustedes muchísimas gracias. Para los que no les olvide la asistencia, y para quienes me enviaron o quienes enviaron la tarea 4 no les aparece revisadas, estoy en el proceso, sino que es que por algunos que me habían enviado, pues ya había pasado por esos grupos, porque sí ya tengo varios grupos revisados y entonces me toca devolverme. ¿Listo? Ahorita apenas finalice, voy a continuar revisando las tareas. Listo, entonces que tengan muy buena noche, que descansen. Voy a dejar de grabar y voy a dejar de compartir pantalla. Compartir y voy a detener.